He puesto un título, aparte del que ya estaba, un subtítulo a esta conferencia que yo había titulado Literaturas y exilios en Colombia. Le puse un subtítulo que dice La proximidad de lo más remoto. La proximidad de lo más remoto, que es un concepto de un filósofo francés, Maurice Blanchot, en su libro La escritura del desastre. Ya más adelante lo explicaré. La proximidad de lo más remoto. Debo decir que esta conferencia es parte de un proyecto de investigación donde yo trabajo en el Instituto Caricuervo, que es un centro de altos estudios de la lengua, el pensamiento colombiano, latinoamericano, hace parte del Ministerio de Cultura, está cumpliendo justamente hoy 81 años, y ahí yo dirijo la línea de investigación en literatura comparada dentro de la maestría de literatura y cultura, donde trabajo hace ya prácticamente 10 años, y el proyecto de este año se titula Las fiestas, con ironía, las fiestas del exilio en Colombia. Entonces, parte de lo que voy a mencionar hoy hace parte de mis clases, charlas, coloquios, artículos y demás espacios académicos y de divulgación del conocimiento, de apropiación social del conocimiento que llaman ahora el Ministerio de Ciencias. Hay un link que he puesto acá en el chat, es una dirección de una página web ORCID, donde hay muchos de los artículos cercanos a lo que voy a mencionar hoy para quien le interese y los puede leer libremente. Entonces, bueno, ese es el punto de partida. Esta charla hace parte de este proyecto, que es un proyecto de 3 años. Y por otro lado, es diría una continuación de un trabajo que he venido haciendo los últimos años sobre el exilio. En una etapa anterior era el exilio de escritores o artistas colombianos, artistas extranjeros en Colombia, principalmente de un español republicano de la Guerra Civil, Clemente Airó. Fue editor, escritor, crítico de arte, crítico literario, y fundó una revista muy importante en Colombia en 1944, fundada por uno de los escritores que voy a mencionar hoy, Luis Vidales, el gran poeta Luis Vidales, que es uno de los grandes exiliados en la historia de Colombia, su hijo también. Entonces, esta revista Espiral, este es uno de los ejemplares de Espiral, ha sido una parte de mi trabajo en los últimos años de las voces de los exiliados en Colombia, particularmente la Guerra Civil Española. Este es un libro que pongo a su disposición para quien quiera conocer esa faceta. Antología y estudio de la revista Espiral, esta es la primera parte, publicado gracias al apoyo del Caricuervo, de una beca de investigación de IDARTES hace unos años, y la editorial Sílaba. Con mucho gusto se los puedo compartir a quien quiera. Y ahora estoy haciendo un poco el otro lado de la moneda, que es ver ya no los exiliados que llegaron a Colombia, sino rastrear más bien las voces del exilio colombiano fuera de Colombia, que es lo que voy a compartirles hoy. He preparado un texto que voy a alternar entre la lectura con algunos comentarios que voy a ir haciendo lentamente. Voy a iniciar con este fragmento de un poema de la poeta colombiana que aún hoy está viva, tiene 101 años, Maruja Vieira, un seudónimo, Maruja Vieira, que dice: 20 años de exilio, amor mío, 20 años sin patria. 20 años de exilio, amor mío, 20 años sin patria. Maruja Vieira. Nuestro enfoque en esta charla se sustenta en el itinerario de la literatura comparada contemporánea, en tensión con la filosofía francesa, como un diálogo entre culturas, lenguas y territorios simbólicos que nos permiten sugerir contrastes entre las miradas de lo uno y lo otro, de lo que creemos propio y de lo que creemos extranjero. De esta manera, pensar el exilio en las literaturas colombianas enfatiza en un plural, en tránsito, al decir literaturas, en plural, no en singular, sino literaturas colombianas, para evidenciar cómo buena parte de estas historias se han escrito fuera de Colombia, en situaciones de destierro o de exilio, bien sea definidas con criterios políticos o jurídicos, o en sus condiciones más simbólicas, por ejemplo, de un exilio interior. Recordemos
que nuestro escritor más emblemático, Gabriel García Márquez, se fue de Colombia en un primer exilio a mediados de los años 50. Y en esa condición, amenazado por la dictadura de Rojas Pinilla, por escribir crónicas en El Espectador que denunciaban casos de corrupción que luego aparecerían como libro en El relato de un náufrago. Recordemos que esta historia, El relato de un náufrago, era una serie de crónicas por entregas que García Márquez iba publicando en El Espectador durante la dictadura de Rojas Pinilla. Y la historia del náufrago también era la historia de por qué había naufragado ese barco. Ese es el iceberg también de la literatura, ¿no? No era solamente la historia humana de cómo sobrevivió este hombre en alta mar, sino porque se había hundido el barco y que cargaba el barco. Y todo ese entramado de corrupción, pues era una denuncia directa e indirecta de los manejos de la dictadura. Y de ahí las persecuciones al espectador y a García Márquez. Entonces, esa situación particular de esas crónicas del relato de un náufrago, que es un título que después agrupa las crónicas con algunos ajustes de García Márquez, lo lleva al exilio. En el exilio escribe García Márquez su primera gran obra. Ya antes había escrito cuentos y novelas como La mala hora y La hojarasca, pero podríamos considerar que la primera gran obra de García Márquez, como él mismo lo señaló y muchos críticos lo han dicho, es El coronel no tiene quien le escriba, que la escribe en el exilio, en su primer exilio en París, en 1956. Recordemos que el exilio de García Márquez se debió también a la opresión vivida por la censura a sus textos literarios y cinematográficos, como lo comentaremos más adelante. Más allá de la extensa documentación sobre el exilio, que es algo muy especializado, tanto desde el punto de vista filosófico, político, jurídico, hay estudios muy avanzados y muy específicos al respecto. Pero yo quisiera en esta ocasión apelar a una definición muy puntual, muy concreta, quizá incluso demasiado operativa, pero al mismo tiempo muy práctica, de exilio, que trabaja las Naciones Unidas en su agencia ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas sobre los Refugiados. Y es lo siguiente. Esta es la definición que vamos a tomar de partida de exilio. Cito esta definición de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. El exilio es la separación de una persona de la tierra donde vive. En ese sentido, todos los refugiados y desplazados viven en el exilio hasta regresar a sus hogares. Otra acepción hace que este término se haya utilizado sobre todo para la expatriación por motivos políticos. Desde el exilio español, durante y después de la Guerra Civil, hasta los exilios políticos latinoamericanos, tras el golpe de Estado en Guatemala en 1954, dictaduras como la de Pinochet en Chile, el golpe militar en Argentina o el exilio cubano a Estados Unidos, incrementaron exponencialmente el número de exiliados durante la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, se denomina exilio al lugar en el que se vive durante ese tiempo y al conjunto de personas que viven allí. A diferencia del exilio, el destierro se refiere a la pena de expulsar a alguien de un lugar o territorio. Generalmente, es el Estado el que decide expulsar o desterrar a esa persona por haber cometido un delito. Puede ser de forma temporal o para siempre. También se utiliza la palabra destierro para hablar del tiempo en el que se cumple esta pena, de la acción de desterrar y del lugar en que vive. Fin de la cita. A propósito de una fecha inminente que se va a conmemorar dentro de 12 días, el 11 de septiembre, que nos interesa más a los latinoamericanos, de 1973, son los 50 años del golpe de Estado de Pinochet contra Allende y la Unidad Popular, que es uno de los paradigmas del exilio contemporáneo, de los miles y miles de chilenos. Yo he trabajado mucho la obra de Roberto Bolaño, un gran escritor chileno que tuvo que huir de Chile justamente después de la dictadura, al inicio de la dictadura de Pinochet. Entonces recordemos este punto de partida, que es esta definición que nos da la Agencia
de refugiados de la ONU sobre el exilio como una condición y también como un lugar, en el fondo también como un no lugar, ¿no? Para Colombia, el punto de partida estaría en el informe del Centro de Memoria Histórica del año 2018, titulado Memorias del exilio colombiano, huellas del conflicto armado más allá de las fronteras, donde se analiza la dificultad de definir el exilio y el exiliado en Colombia. Incluso se sugiere una categoría muy interesante que yo no conocía y que encontré en este informe, que es el desexilio. Desexilio, ya llegaremos a eso. Entonces, este es el primer referente para nosotros en Colombia, en un sentido contemporáneo, el informe del Centro de Memoria Histórica del 2018, a no confundir con el informe de la Comisión de la Verdad del año pasado que citaremos luego, ¿no? Este es del 2018, cuando terminaba el segundo gobierno de Santos. Dice este informe del 2018, el Centro de Memoria Histórica, antes de que pasara por una temporada de negacionismo. Para el caso colombiano, la tarea de definir la figura del exilio es quizá más compleja debido a su historia contemporánea, reflejo del enfrentamiento bipartidista, el paso de la dictadura, la génesis de las guerrillas más viejas del mundo, la expansión del paramilitarismo y la evolución del conflicto armado. Para nombrar el fenómeno del exilio se han empleado variadas expresiones y conceptos en Colombia y en el exterior. Así, con términos que muchas veces hacen referencia a experiencias similares, se han utilizado figuras y conceptos como diáspora, refugio, asilo, expatriación, destierro, migración o víctimas en el exterior. La no definición del exilio en Colombia puede asociarse, entre otros factores, al conflicto y a los actores armados, lo que ha implicado un desafío para comprender las diferentes acepciones en las que el término ha sido empleado durante la guerra y en procesos de paz. Sin embargo, la falta de una voluntad política por reconocer y afrontar los efectos del conflicto fuera del territorio nacional, así como en su momento ocurrió con otros hechos victimizantes dentro del país, también ha contribuido a ignorar el fenómeno. Fin de la cita. Recuerden que este es el informe del Centro de Memoria Histórico del 2018. Por supuesto, en el marco del posconflicto en Colombia, de la búsqueda de una paz duradera, me gusta más la expresión de paz duradera que paz total, el trabajo de la Comisión de la Verdad es un pilar fundamental. Uno de los capítulos del informe de la Comisión de la Verdad es sobre el exilio. Y ahí vemos un avance también de este informe del 2018, que es una investigación muy, muy completa, muy profunda, que yo recomiendo, quizás no tan conocida, y en el tránsito que estamos de conocer estos informes de la Comisión de la Verdad y con todo el trabajo que se ha hecho de divulgación de las páginas web y de muchas actividades al respecto. Aquí ya en el 2022 encontramos un acercamiento aún más detallado al exilio, donde se dice lo siguiente. Ya es el informe de la Comisión de la Verdad, capítulo del exilio. Dar la palabra al exilio es una forma de abrir un camino para que su experiencia sea reconocida y la voz de sus protagonistas escuchada y tenida en cuenta. La Comisión de la Verdad de Colombia ha llevado a cabo un proceso de escucha, documentación y reconocimiento, tejido con la confianza de numerosas organizaciones y víctimas en 24 países, que muestra la situación de una población colombiana que quiere ser parte del esclarecimiento y construcción de la verdad y cuyas experiencias hacen parte de una historia colectiva. Y plantea la siguiente pregunta el informe. ¿La sociedad colombiana y el Estado serán capaces de mirarse también en esta historia y de reconocerla? Fin de la cita. La categoría de desexilio y la pregunta del informe de la Comisión de la Verdad son sugerentes en cuanto nos permiten rastrear las condiciones posibles de pensar el exilio. En el caso de los dos informes, no hay un estudio específico sobre escritores del exilio colombianos. Hay algunas menciones puntuales. Esa es nuestra principal motivación de lo que estamos investigando y lo que parcialmente yo les voy a compartir esta noche. Hacer resonar las voces de estos escritores y escritoras en una futura posible biblioteca del exilio en Colombia. Así como existe ya por parte del Ministerio de Cultura del 2012
una biblioteca de literatura afrocolombiana que hemos trabajado mucho en el Instituto Caricuervo. Este es uno de los ejemplares. Una iniciativa muy grande en Ministerio de Cultura que lideró, entre otras personas, el escritor Roberto Burgos Cantor. Estos 18 volúmenes. Yo he venido promoviendo también mucho la necesidad de hacer una segunda colección de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana. Hay una cátedra de herencia africana en el Instituto Caricuervo que le recomiendo al respecto. Y otra iniciativa similar es la Biblioteca de Escritoras Colombianas, también de 18 volúmenes, publicada digitalmente y también con varias editoriales colombianas hace un par de años. Segunda parte de esta conferencia. La primera parte, recuerden, es un acercamiento a la categoría del exilio, tanto las Naciones Unidas como los informes colombianos, como para darnos cuenta hasta qué punto es un fenómeno que ha sido muy invisibilizado, que ha sido estudiado parcialmente, pero sobre todo que en el caso de los escritores y escritoras no es algo que se haya sistematizado. Segundo, desde el punto de vista filosófico, uno de los referentes indispensables para pensar el exilio, tanto por sus escritos como por su experiencia vital y su dramática muerte, fue el filósofo y escritor alemán Walter Benjamin, quien vivió, escribió y sufrió en carne propia las heridas y el desgarramiento final de los exilios en los Pirineos en 1940. Pensador de los umbrales, gran lector de Baudelaire y de Kafka, ellos mismos paseantes y guardianes de los intersticios, fue Benjamin un gran avisador de incendios, como lo recuerda el crítico catalán Jordi Lobet. Acá cito a este crítico que dice: Walter Benjamin fundó la figura del avisador de incendios para referirse a aquellas personas que, como el mismo Benjamin, aunque sea de manera imperceptible, con la discreción de la inteligencia literaria, avisan al conjunto de la sociedad de las catástrofes que ella misma gesta antes de que se hayan consumado, detectado su inminencia y alertando de sus terribles efectos sobre la idea misma de humanidad. Fin de la cita. Avisadores de incendios, captadores del ruido de la historia, incluso antes de que ésta suceda, o quizá más bien debido a ello. Así leemos, por ejemplo, algunos poemas del libro Suenan timbres, de Luis Vidales, escrito en Bogotá en 1926, en plena juventud y 20 años antes de su primer exilio. Recordemos que Luis Vidales, aparte de ser un gran poeta vanguardista, es quizá el primer gran libro vanguardista de la poesía colombiana, 1926, Suenan timbres. También es uno de los fundadores del Partido Comunista Colombiano años después, y un hombre que vivió muchas temporadas en cárceles, no solamente en Colombia, sino en Francia y en muchos otros lugares hasta el final de su vida, principalmente por razones políticas, aunque también hubo otras situaciones, pero principalmente por razones políticas. Entonces, siguiendo esta pauta de Benjamin, eh, por ejemplo, al releer Suenan timbres de Luis Vidales, no es un libro que hable del exilio, es un libro anterior al exilio de Luis Vidales. Se escribe 20 años antes de su primer exilio, que fue tras el asesinato de Gaitán eh, a finales del 48. Era primero fue muy opositor de Gaitán y después fue muy cercano a Gaitán en los últimos años, incluso escribía mucho en el periódico de Gaitán en Jornada. Este es un fragmento de uno de los poemas de Luis Vidales, Suenan timbres. Ruidos de la época de las cavernas, que andan todavía en el mundo. Ruidos. Vosotros vagáis, locos, buscando una salida, pero al igual que yo, no habéis podido encontrarla. Solamente un fragmento de este libro emblemático de la poesía colombiana y latinoamericana, que incluso Borges incluye como materiales de las vanguardias latinoamericanas. Es el único poeta colombiano que él incluye. Entonces, incluso ya en este germen temprano de la poesía de Luis Vidales, hay una resonancia poética con el tiempo por venir, ruidos que andan en el mundo, ruidos que vagan locos buscando una salida, pero al igual que yo, no habéis podido encontrarla. Este es uno de los dramas del exilio y de los exiliados, buscar una salida, no necesariamente un retorno,
Lo primero es buscar una salida, es escapar, salvarse, o salvar a otros también, ¿no? Y es siempre buscar una salida, como lo planteaba Kafka en muchas de sus narraciones. Uno de estos avisadores de incendios es el exiliado y o el testigo del exilio. No necesariamente es la misma persona. Dicho testigo no apela exclusivamente a dar cuenta del testimonio vivido en primera persona. Puede ser un diálogo de transterrados, de larga duración, como en el caso de uno de los primeros emblemáticos exiliados en la historia de la literatura colombiana, José María Vargas Vila, quien primero fue desterrado directamente, primero no fue exiliado, primero fue desterrado, gobierno de la regeneración a finales del siglo XIX, y después asumió ya la condición del exilio hasta el final de su vida. Tuvo un breve pasaje por Barranquilla un tiempo antes de morir, pero vivió en el exilio durante más de 40 años. Entonces hay unos diálogos indirectos, por ejemplo, entre un desterrado exiliado en el siglo XIX, del siglo XX, como José María Vargas Vila, y una escritora colombiana que habita en el exilio, que dejó Colombia no directamente por una razón política concreta, pero que hizo su vida en parte por la situación de Colombia, la hizo afuera, sobre todo en España. Me refiero a Consuelo Triviño, quien además es una gran estudiosa de la obra y la vida de Vargas Vila. Hizo su tesis de doctorado sobre Vargas Vila, tiene una novela sobre él y ha publicado muchos artículos, se la recomiendo. Consuelo Triviño, particularmente su novela Semilla de la Ira, que es sobre el exilio de Vargas Vila. Por lo tanto, estos diálogos que yo estoy proponiendo, ante todo, apuntan a cómo construir esta biblioteca del exilio en Colombia. No basada exclusivamente en el testimonio de aquel que vivió el exilio y lo cuenta a través de la ficción o de la no ficción. Esa es una parte, pero me parece que es indispensable tener un registro amplio, no solamente el testimonio en primera persona o el testimonio de otros, sino dialogar con múltiples voces de testigos, porque puede que, y es el caso de muchos de los escritores que les voy a ir contando cada vez más esta noche, muchos de ellos no necesariamente vivieron la condición del exilio, ni podríamos definirlos como exiliados, y sin embargo han sido testigos de múltiples formas de exilio, bien sea de exilios colombianos, latinoamericanos o incluso de otros territorios. Entonces es un nuevo ejemplo que les doy, la novela el estudio de Consuelo Triviño, sus múltiples estudios sobre Vargas Vila, un diálogo entre transterrados. De hecho, ese es el título de una obra reciente de Consuelo Triviño, Transterrados. En un artículo de la revista Perífrasis de la Universidad de los Andes, revista de literatura de la Universidad de los Andes, Juan González hace un excelente estudio de la escritura del exilio de Vargas Vila. Y a través de una investigación de archivo, que es un tema que a mí me es muy afín, en el cual me he especializado en los últimos años, el trabajo de los archivos literarios, Juan González, a través del estudio del archivo de Vargas Vila, que no está disponible en línea, que realmente tiene un acceso muy limitado y por eso su trabajo es muy valioso. Esto está en la Universidad de Carolina del Norte. El trabajo que él hace se llama Para el pórtico ya les digo el título exacto, es Fuga y Fugacidad, los exilios estructurales de Vargas Vila. Él estudia estos fondos de la Universidad de Carolina del Norte donde están los papeles de Vargas Vila. Y recupera, por ejemplo, entre uno de sus hallazgos y aportes, uno de los últimos versos de Vargas Vila pensando el exilio, que dice así, hacia 1923, unos días antes de morir. Sintiendo que el silencio nos rodea por todas partes, un silencio letal, como el que reina en el corazón helado de las tumbas, y es la única atmósfera respirable a las almas en duelo, único espacio permitido al vuelo de la palabra amenazada. El silencio nos ofrece su seno generoso. Es un fragmento de los últimos versos de Vargas Vila que recupera este investigador colombiano, a su vez desterrado, como él mismo lo escribe a lo largo del artículo. Es un artículo muy íntimo que me llamó la atención,
sobre todo en esta época de tantas revistas indexadas y demás, donde prácticamente no hay una voz personal. Esta es una gran excepción. Lo recomiendo mucho, se puede leer libremente en la revista Perífrasis de la Universidad de los Andes. En estos versos finales de Vargas Vila está esta idea también del exilio como una atmósfera. El exilio no es solamente un territorio, no es solamente una condición, no es solamente una situación política, jurídica, existencial. También es un estado de cosas, es una atmósfera, así lo sugiere Vargas Vila. Es una atmósfera en medio del vuelo de la palabra amenazada. Es decir, el exilio es una forma de enfrentarse al poder, inevitablemente. Es causa y efecto de relaciones de poder. Y eso es lo que está en estos versos últimos de Vargas Vila y que es un rescate magnífico que le agradecemos a este investigador. El exilio, como drama humanitario, nunca podemos perder de vista eso, de todo es un drama humanitario, expone una vida a una dura prueba del pasado, del presente y del futuro, en una condición liminar de la existencia, en un límite. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha tomado en cuenta las dimensiones jurídicas, éticas, políticas y estéticas del exilio y del exiliado, como figura del umbral en las violencias. Volvamos a Walter Benjamin, a través del recuerdo poético que nos deja un escritor colombiano, exiliado también hace muchísimos años, Ricardo Cano Gaviria. Un recuerdo poético que hace un escritor colombiano en el exilio sobre un filósofo alemán en el exilio, en torno a los últimos instantes de Walter Benjamin, en su libro, en el libro Ricardo Cano Gaviria, El pasajero Walter Benjamin. Les voy a ir mostrando aquí algunos de estos ejemplares que he seleccionado para esta charla. Este es al que me refiero. Una excelente contribución de la Universidad de Caldas, de Orlando Mejía Rivera, este rescate editorial de trabajo de toda su vida del escritor colombiano exiliado Ricardo Cano Gaviria. Una iniciativa muy interesante que descubrí en la Feria del Libro de Bogotá de este año, en el pabellón de las universidades, que es el menos fashion y el menos cool y el menos turístico y por eso quizá uno de los más interesantes, porque hay este tipo de hallazgos, ¿no? Y son trabajos a veces muy silenciosos de las universidades, contribuciones muy útiles, que pues no tienen mucha difusión. Y esta era una idea muy interesante de hacer una colección que se llamaba El otro canon de la literatura colombiana, pero como suele pasar muchas veces en nuestro país, solamente se hicieron tres libros. Este es uno de ellos, se lo recomiendo, El pasajero Walter Benjamin. Dice así Ricardo Cano Gaviria, desde el exilio, dialogando con otro exiliado. Imposible seguir manteniendo esa especie de vuelo rasante sobre tantas cosas. La sangre fría, la condición de lucidez se esfumaba, mientras en su cerebro se hacía fuerte, casi decepcionante, una aspiración a decir cosas simples y elementales. No puedo seguir, todo termina aquí. Este fragmento que he elegido de este diálogo en primera persona, que es un efecto también muy interesante que hace Ricardo Cano Gaviria de hablar en primera persona como si él fuera Walter Benjamin. Mm, También con un efecto radiofónico, porque Walter Benjamin nos enseñó hace mucho tiempo que la radio y la radiofonía es uno quizás de los géneros literarios más creativos y más misteriosos que hay para aquellos que les gusta la radio. No puedo seguir, todo termina aquí. Recuperemos la imagen del vuelo rasante y juntémosla con las sentencias tan afines al exilio como memento mori, no puedo seguir, todo termina aquí. El vuelo rasante de la muerte se posa sobre el que está a punto de ser un exiliado. Ya no el último Benjamin, quien termina así su exilio, es decir, su vida, por propia mano. El que se exilia inicia un vuelo rasante hacia lo desconocido, que es a la vez lo ya conocido antes, paradójicamente. Lo no conocido, el futuro, las terras incógnitas,
es lo presentido. Lo que se deja atrás. Pues aquí las El ruido de la radiofonía. Retomo. El vuelo rasante de la muerte se posa sobre lo que está a punto, sobre el que está a punto de ser un exiliado. Ya no el último Benjamin, quien termina así su exilio, es decir, su vida por propia mano. El que se exilia inicia un vuelo rasante hacia lo desconocido, que es a la vez lo ya conocido antes, paradójicamente. Lo no conocido, el futuro, las terras incógnitas, es lo presentido, lo que se deja atrás, lo que se recordará y lo que se irá olvidando, lo que se espera recobrar o transformar o perder del todo. El duelo intrínseco del exilio es intemporal. Similar al duelo de la desaparición forzada, no es claro su final. Quien se exilia no conoce el término de su condena, más o menos forzada. El tiempo puede ser, cual Prometeo, una de las peores sentencias. Pensamos en otra escritora colombiana, gran pensadora del exilio, Elena Araujo. Esto proviene de una entrevista. Con mucho gusto yo les puedo compartir este texto que pues es como una primicia esta noche que se va a publicar en una revista dedicada al exilio en la Universidad de Barcelona. Es una entrevista muy interesante que se publica en la revista Lingüística y Literatura de Medellín, una revista que les recomiendo mucho también, hecha por María Clemencia Sánchez a Elena Araujo en el año 2011. Elena Araujo es recordada sobre todo por su novela Fiesta en Teusaquillo. Dice lo siguiente Elena Araujo: creo que precisamente el hecho de no volver a Colombia alimenta mi imaginación y mi memoria. ¿Por qué se exilia un escritor o una escritora? Quizá le inspira el proyecto de un viaje iniciático, de una aventura existencial, o quizá la decisión de superar conflictos y situaciones insolubles. Refiriéndose a su vida en Chile, Gabriela Mistral solía decir que se había sentido forzada a mascar piedras con sus encías de mujer. Ella, como muchas antes que ella y muchas después, pagaría cara su vocación literaria. En Latinoamérica, en Colombia, el proceso de acondicionamiento, aún en el siglo XX, principiaba desde la infancia. El régimen patriarcal y religioso nos enfrentaba a la disyuntiva de obedecer y someternos o sufrir las consecuencias en forma de castigo. Debíamos elegir entre pagar el precio de la rebeldía o soportar el peso de la opresión. ¿El precio o el peso? La solución podía ser nefasta. En vez de describir la encrucijada en que nos hallamos muchas, prefiero referirme a un exilio interior, psíquico, que dificultaba nuestro acceso a la escritura. Como mujer, como autora, es tiempo de que me pregunte, ¿esta tierra, Colombia, donde se me censuraba constantemente, era acaso la mía? Fin de la cita. Una entrevista muy profunda. Excelente esta contribución también que aparece en la revista Lingüística y Literatura de la Universidad de Antioquia. Justo hace unos momentos estábamos en un evento de los 81 años de Cari Cuervo en la parte académica, con dos colegas que trabajan mucho la traducción y la literatura comparada, Danza Guzmán, y de paso hago aquí una pequeña cuña literaria. Quienes estén interesados, vamos a tener un coloquio de literatura comparada con énfasis de pensar el Caribe en la Universidad del Magdalena, del 1 al 3 de noviembre. Pueden escribirme a mi mail, ahora yo lo pongo en el chat, o mirar en la página del Instituto Caricuervo, quienes quieran presentar alguna propuesta de una ponencia o asistir a este coloquio. Va a girar mucho en torno a lo que estamos hablando acá. Y otra colega, directora de la maestría de la UPTC de Tunja, Juliana Borrera, está hablando justamente de este tema del exilio para una mujer, para una escritora, que es algo aún más específico, ¿no? Y esto es lo que está diciendo acá Elena Araujo, ¿no? Y está planteando dos temas de fondo también, que lo hacen a uno incluso pensar en la particularidad del exilio o de la rebeldía en muchos sentidos, y a veces uno, al recordar lo que era Colombia a final del siglo XIX y a lo largo del siglo XX en tantas situaciones de opresión, de represión, de censura, de persecuciones, de todo tipo,
a veces uno más bien se pregunta por qué nos exiliaron todos y todas. Quizás lo raro no es que haya gente que se haya exiliado, lo raro es que nos hayamos exiliado todos. Al volver a Walter Benjamin, es inevitable pensar en los miles de exiliados españoles de la Guerra Civil, la mayoría anónimos, cuyas voces y rastros se perdieron y tratan de ser recuperados por múltiples iniciativas culturales. Hace apenas 8 días estábamos en un homenaje a García Lorca en un espacio amigo que se llama Poemartes. Algo similar ocurre con el caso colombiano. El gran esfuerzo de un admirable equipo de trabajo interdisciplinario del Centro de Memoria Histórica y del informe de la Comisión de la Verdad, así como de otros investigadores y de asociaciones de víctimas principalmente. Se despliegan a entrar en contacto con sobrevivientes y familiares del exilio en una ardua tarea de escucha, como se resalta en los dos informes citados al principio. Dicho esto, con el ánimo de profundizar en estas investigaciones, queremos compartir nuestra propuesta de una biblioteca del exilio en Colombia. Nos acercaremos al exiliado como una figura del umbral, tal como ha sido estudiada por filósofos como Giorgio Agamben y Franco Rella. Es un libro que recomiendo mucho, es un gran pensador del exilio, este escritor, pensador italiano. Franco Rella, es uno de sus libros, Micrologías, una excelente editorial argentina que hace un gran trabajo en estos temas. Estos dos pensadores italianos contemporáneos se caracterizan por un pensamiento del fantasma, de la presencia-ausencia de los cuerpos y de las ideas. Su estilo también desestabiliza los presupuestos sobre la escritura, que se enfrenta a los silencios, a lo no dicho, en el caso de los exiliados. Escribir sobre lo callado, lo oculto, lo espectral, nos impone una exigencia, una vez más, de no hablar en nombre de otros. Dichos ejercicios de pensamiento, como quisiera llamar estas reflexiones sobre el exilio en Colombia, atañen a la escritura del desastre de Blanchot como intento de desdevelamiento imposible de la palabra y nuestra responsabilidad. Aquí entendemos un poco mejor, vamos a entender un poco mejor el subtítulo de esta charla, la proximidad de lo más remoto. Esto viene del libro de Blanchot, La escritura del desastre. Cito. Mi responsabilidad para con el otro supone un vuelco que no puede señalarse más que por un cambio del estatuto del yo, un cambio de tiempo y quizá un cambio de lenguaje. Por amistad, es como puedo responder a la proximidad de lo más remoto, a la presión de lo más liviano, al contacto de lo que no se alcanza. Amistad tan exclusiva como no recíproca. Amistad por lo que pasó sin dejar huellas. Respuesta de la pasividad a la no presencia de lo desconocido. Fin de la cita. En otros términos, este asunto de la proximidad de lo más remoto es cómo crear una amistad con lo que uno no conoce, cómo crear una amistad con quien uno no conoció, cómo crear una amistad con lo que no es recíproco, con quien no está vivo, con quien incluso dejó muy pocas huellas, con quien tenemos que leer entre líneas muchas veces. Para mí ese es mi trabajo, comprender la poesía y la literatura como un espacio de amistad. Entendía la amistad como lo no recíproco. No es fácil, ¿no? No es fácil tener amigos, o primos o demás, donde uno siente que las cosas no sean recíprocas. Pero bueno, depende de nosotros darnos a la escucha. De eso se trata muchas veces la amistad. Hay un gran libro de Blanchot sobre la amistad donde profundiza mucho en esto. Para quienes quieran reconciliarse con amigos o no. Buena parte de la literatura colombiana que estamos mencionando no se define por un asunto testimonial, y de ahí este problema, oportunidad más bien de la amistad, como ya lo mencioné en el caso de Vargas Vila y Consuelo Triviño. Poemas, cuentos, novelas, crónicas, teatro, ensayo, incluso diarios o correspondencias, no necesariamente son escritos por quienes vivieron o viven directamente el exilio, en su concepción más primigenia. Es la cuestión del testigo la que está en juego. Testigo en la mirada del filósofo italiano Giorgio Agamben. Aquí cito un pequeño fragmento de su libro clásico, Lo que queda de Auschwitz. Es un gran estudio, muchos tomos sobre la cuestión de dar escucha y de dar escritura, el donar, entre otras cosas. Dice Agamben,
Llamamos testimonio al sistema de las relaciones entre el dentro y fuera de la lengua, entre lo decible y lo no decible en toda lengua, entre una potencia de decir y su existencia, entre una posibilidad y una imposibilidad de decir. Los poetas, los testigos, fundan la lengua como lo que resta, lo que sobrevive en acto a la posibilidad o imposibilidad de hablar. Fin de la cita. En ese libro y muchos libros está refiriéndose sobre todo a Agamben, a Primo Levi, uno de los sobrevivientes más estudiados, más conocidos de los campos de concentración. Como él mismo lo cuenta, Primo Levi, en libros clásicos como ¿Y es esto un hombre? Primo Levi habla, por un lado, de la vergüenza de haber sobrevivido, de la culpa que él sentía, de por qué se había salvado él y no otros. Y por otro lado, de cómo hablar de los que ya no están. Cómo hablar con los que ya no están, no sobre los que ya no están, sino con los que ya no están. Ese puente que plantea Gamben de la figura del testigo es que el testigo inevitablemente es el que sobrevive. Y en esa medida, su relato siempre será fragmentario, siempre será parcial, siempre será contingente porque no lo pudo ver todo ni lo pudo registrar todo, porque si no, quizá entonces no se habría salvado. Por lo tanto, nuestra tarea como escritores, como investigadores, como cómplices, diría yo, de tantas infamias, es tratar de escuchar, tratar de conversar muchas veces en silencio o entre los ruidos de la historia. Aparte de la figura del umbral, del exiliado, no solamente el que está en dos tierras, en dos lenguas, en dos culturas, sino el umbral también de lo que se puede decir o no decir, de lo que logra decir o no decir y de lo que logra hacer escuchar o no. También está otra figura muy interesante que es el miasma. Esta figura del miasma, esta expresión miasma la tomo de Franco Rella, del filósofo italiano que le recomiendo acá en este libro. El umbral y el miasma del exilio se caracterizan por precarizar el tiempo y el espacio, tanto en el intento de salvar la vida como en la búsqueda de rehacer la vida, hasta donde eso es posible, en lugares de tránsito o en puntos de llegada más o menos definitivos. En muchos casos, el retorno o la esperanza de retorno al país natal se vive como una desesperanza o una promesa más o menos fantasmal. En ese sentido, el término desexilio del informe del Centro de Memoria Histórica del 2018 es muy útil para acercarse al intento de retorno. Quizá la edición, estudio, publicación, divulgación de muchos textos en torno al exilio también pueden ser una forma de retorno a casa. La pertinencia de repensar el exilio, vivido y esbozado, visto, escuchado, por escritores o escritoras, es una oportunidad para sondear las experiencias de la violencia desde la sensibilidad y la quebradura, el quiebre del sujeto escritor, sujeto escritora. Así lo define Franco Rella. Cito: la relación con el tiempo, con el dolor y con la muerte, que ya desde Heráclito definía lo humano y su abismal profundidad, están en vía de mutación, sin que el pensamiento logre pronunciar una sola palabra. No han desaparecido el dolor, la sangre que diluye la tierra, que exhala su olor como un terrible miasma. Pero todo esto ciertamente ya no puede ser resuelto y comprendido por el sujeto clásico. Pero, ¿qué sujeto puede hacerlo? Fin de la cita. Pensemos un momento en la cuestión del miasma que señala Franco Rella. Miasma se define en el diccionario de la Real Academia como, cito, efluvio maligno que, según se creía, desprendían cuerpos enfermos, materias corruptas o aguas estancadas. Fin de la cita. Proviene del griego, miasma significa mancha, mancharse, contaminarse. El miasma es causa y efecto del exilio. En su origen están las violencias que dan lugar a la desesperada partida en toda la polisemia, el sentido polisémico de la palabra, partida como huida, pero también partida como apuesta, partida eventualmente como muerte o formas de muerte. En su extensión y llegada, también en sus efectos contaminantes.
El exilado vive su propio miasma. Tercera parte. Recuerden que si van teniendo comentarios, preguntas, lo pueden ir haciendo en el chat, lo pueden escribiendo o al final, pues bueno, abriremos los micrófonos y podremos conversar. Esta es la tercera parte. La relación entre literatura y migraciones en Colombia gira en torno a la violencia, casi sistemática de la vida republicana desde sus inicios. Nos interesa recordar algunos momentos singulares de dicha historia desde un punto de vista literario. Las primeras migraciones, por motivos políticos, inician en Colombia en la Primera República, luego de la Primera Guerra Civil, y el éxodo interior y exterior producto de la Reconquista española. Luego, durante 100 años de guerras civiles, tal como lo cuenta alegóricamente García Márquez en Cien años de soledad, se producen sucesivos destierros, exilios, desplazamientos internos y demás formas de persecución política. Hay un punto acá también muy interesante y es en la figura tanto del coronel Aureliano Buendía como de Melquiades, el encuentro de ellos dos a través de los manuscritos y del cuarto de Melquiades. Hacia la mitad de la novela está esta escena en la que el coronel Aureliano Buendía busca entender algo en el cuarto enmohecido de Melquiades. Dice así: el coronel Aureliano Buendía no logró recobrar la serenidad en mucho tiempo. Abandonó la fabricación de pescaditos, comía a duras penas y andaba como sonámbulo por toda la casa, arrastrando la manta y masticando una cólera sorda. Una vez abrió el cuarto de Melquiades, buscando los rastros de un pasado anterior a la guerra, y solo encontró los escombros, la basura, los montones de porquería acumulados por tantos años de abandono. Fin de la cita. Ese es el miasma de las guerras, del antes, del durante y el después de las guerras. El miasma, lo que describe acá García Márquez en esta escena del coronel Aureliano Buendía. Los escombros, la basura, todo esto. Después de la guerra de los 1000 días, el país entra en una relativa y precaria temporada de paz. Esta época de inicios del siglo XX se conoce en la historiografía colombiana como prosperidad Eve y paz de los sepulcros, sobre todo por la masacre de las bananeras de 1928, es decir, por la represión a los primeros movimientos obreros sindicalizados. Viene después el periodo de la violencia, con el asesinato de Gaitán, el 9 de abril del 48, conocido como el Bogotazo, los efectos de la violencia bipartidista y la dictadura de Rojas Pinilla, hasta el Frente Nacional en 1958, en el que escritores como Luis Vidales, que ya he citado, José Antonio Osorio Lizarazo, vivirán, muchos otros, y escribirán en el exilio. Es interesante destacar que el Centro de Memoria Histórico, el Centro de Memoria Histórica en 2018, considera al periodista y escritor Carlos Villar Borda el primer exiliado oficial de la historia de Colombia. ¿Por qué sería el primero? Porque fue el primero que solicitó oficialmente ese estatus fuera de Colombia. Dice así el informe del 2018. Carlos Villar Borda, primer periodista exiliado en Colombia, quien buscó protección en España en 1956. En ese contexto también se dio el primer exilio de García Márquez, que ya hemos citado también. Fin de la cita. Queremos detenernos brevemente en el caso de García Márquez de sus años. De una orilla a la otra. La primera orilla está en el último texto escrito por García Márquez en Bogotá, en El Espectador, antes de partir para el exilio en Europa a finales de 1955. Esto está en el trabajo magnífico que hizo el gran crítico francés Jacques Gillard de las notas periodísticas de García Márquez. Fue un trabajo inmenso de archivo que hizo Jacques Gillard en los años 70, de ir biblioteca tras biblioteca, archivo tras archivo, a recopilar un montón de notas, crónicas, artículos, reportajes que había hecho García Márquez desde finales de los años 40 hasta mediados de los años 50 en muchas publicaciones colombianas. Eso está en 4 tomos, las notas periodísticas de García Márquez, un trabajo inmenso de Jacques Gillard. Esta fue la última nota que escribió García Márquez antes de su primer exilio. Dice así: necesariamente, mi última nota termina por convertirse en una nota metafísica.
porque es una nota que necesita más espacio que aquel que su propio tema le permite, pero con menos tiempo para existir que el que exige el trabajo de escribirla. Es una nota perdida, amarrada a la cola de un año que ni siquiera tuvo la gentileza, la cortesía de detenerse un instante a esperarla. Fin de la cita. Creemos que la expresión con menos tiempo para existir es más que una especulación metafísica y literaria, una muestra del exilio por venir en medio de la censura de la época, en especial de la obra inminente por venir que se escribirá en la otra orilla, en la segunda orilla, al llegar a París en 1956. Lo sabemos por la información que nos da el narrador, ya en El coronel no tiene quien le escriba. Por momentos, el narrador escribe en un estilo de sala de redacción de periódico, de cables noticiosos, como lo había vivido García Márquez en sus últimos años en Colombia, como periodista, tanto en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, pero sobre todo en Bogotá, en El Espectador. Entonces esto es un puente en medio de la censura y a puertas del exilio, con menos tiempo para existir, parece una frase casual. Sin embargo, el mismo García Márquez dice, esta última nota es una nota metafísica, es algo muy extraño. Imagínese usted un lector de periódico del Espectador en el año 55, ver dentro del periódico esa expresión, esto es una nota metafísica, y además despidiéndose un joven García Márquez, ya sabía que se iba a ir, no podía saber qué iba a pasar con él, ni con su vida, ni con su obra, aunque ya estaba escribiendo los borradores de En Soledad, como aparece en la revista Crónica de Barranquilla, La Casa de los Buen Día. Pero este puente entre la última nota periodística de García Márquez en Bogotá, a finales del 55, y un fragmento del Coronel no tiene quien le escriba, son las huellas y el diálogo del exilio. Dice así, este es un fragmento del Coronel no tiene quien le escriba. El médico esperaba los periódicos en la oficina de correos. El administrador dijo, nada para el coronel. No esperaba nada, mintió. Volvió hacia el médico una mirada enteramente infantil. Yo no tengo quien me escriba. ¿Qué hay de noticias?, preguntó el coronel. El médico le dio varios periódicos. No se sabe, dijo. Es difícil leer entre líneas, lo que permite publicar la censura. El coronel leyó los titulares destacados. Noticias internacionales. Arriba, a 4 columnas, una crónica sobre la nacionalización del Canal del Suez. La primera página estaba casi completamente ocupada por las invitaciones a un entierro. No hay esperanzas de elecciones, dijo el coronel. No sea ingenuo, coronel, dijo el médico. Ya nosotros estamos muy grandes para esperar al Mesías. El coronel trató de devolverle los periódicos, pero el médico se opuso. Lléveselos para su casa. Los lee esta noche y me los devuelve mañana. Un poco después de las 7 sonaron en la torre las campanas de la censura cinematográfica. Lo calculé casi exacto, porque son las 6:55 y a las 7 tienen que sonar las campanas. Faltó el paisaje sonoro. Un poco después de las 7 sonaron en la torre las campanas de la censura cinematográfica. El padre Ángel utilizaba ese medio para divulgar la calificación moral de la película de acuerdo con la lista clasificada que recibía todos los meses por correo. La esposa del coronel contó 12 campanadas. Mala para todos, dijo. Hace como un año que las películas son malas para todos. Fin de la cita. El joven García Márquez esperaba esa correspondencia en la buhardilla de su cuarto de hotel en el Quartier Latin en París. Un cheque del Espectador, así como el coronel esperaba su pensión. Devolvamos el carrete a la última crónica cinematográfica de García Márquez antes del exilio, también recogida en este gran trabajo de Jacques Villard.
Dice García Márquez, Humberto D., la película de Vittorio De Sica, que hoy se estrena, es la sencilla y dramática historia de un hombre pobre. Hay allí un cine auténtico, sin artificios ni prefabricación, sino tomado de la vida diaria, del minúsculo acontecer de la vida de un hombre corriente. Es una prueba para el público de Bogotá, que tendrá que resignarse definitivamente a los melodramas de mal gusto si no responde favorablemente a este espectáculo de calidad excepcional. Fin de la cita. Un nuevo periodo histórico inicia con el Frente Nacional, producto de los acuerdos bipartidistas del 58, conocido en la historiografía literaria como la generación del estado de sitio o la generación sin nombre. Curiosa ambigüedad. En un relato del escritor colombiano Luis Payat, exiliado hace muchos años, en este libro, Una lección de vida, podemos captar la atmósfera de estos años. Un fragmento les voy a compartir. La sesión de clases del colegio fue interrumpida por un mensajero que llegó a cada salón en nombre de la oficina de la rectoría. El rector, con un semblante distinto al de aquellas ocasiones, aunque cruzado por una gravedad similar, les mandó abandonar el edificio en absoluto orden. A una señal del rector, los alumnos iniciaron el desfile, ávidos de conocer la sorpresa, y afuera se movilizaron a lo largo de la acera mientras los profesores los apremiaban a alargar el paso. Frente al colegio, en el césped rodeado de sardinetes, entre las dos calzadas de la calle, vio un grupo de soldados. La señora Gloria se alejó, llevando a Juan Diego de la mano, y él se dejó tironear mientras volvía la cabeza para observar las espaldas de los soldados en escuadra, inmóviles, con los fusiles al hombro, cubriendo una distancia de varias manzanas, y encabezados por un cañón que apuntaba hacia la iglesia de Santa Teresita. La señora Gloria conservaba la inquietud en las manos y murmuró que este gobierno vivía sus últimas horas. El doctor Fonseca, en el mismo tono de voz, recordó que durante todos los gobiernos habían matado estudiantes. Fin de la cita. El exilio puede darse como punto de partida al tener que dejar al país natal para salvar la vida, o puede darse progresivamente, en los puntos de pasaje o de llegada más o menos temporales, de acuerdo a las situaciones políticas, colectivas o personales. Lo mismo podría decirse con respecto a la duración del exilio. Para ello, es fundamental plantear la necesidad de hacer estudios de caso personalizados que permitan captar la singularidad de cada situación. En esta ocasión, quisiéramos sugerir la necesidad de crear una biblioteca del exilio colombiano, así como existe en España y en otros países latinoamericanos. Pensemos en otro caso, el del escritor Carlos Vidales, quien conoció el exilio desde niño, tras el 9 de abril, con su padre, Luis Vidales, y luego en los años 80, por su militancia en el M-19. Lo plasma así en este breve poema titulado Exilio, de Carlos Vidales. Fui dejando mis huellas y mis lágrimas, tendidas como harapos a lo largo del camino. Fue mi única manera de mantenerme entero, mi modo de crecer, mi último recurso de condenado a muerte. Fin de la cita. Fui dejando mis huellas. Fui dejando mis huellas. Estos diálogos con el exilio suponen, como lo he dicho, una forma de amistad, como la intimidad que se cultiva en los silencios que calla el otro, que a veces resuenan o disuenan en nosotros, en tonos menores, en letras minúsculas, en notas de pie de página, en onomatopeyas, ahí, o en más silencios. Como decía Sartre, cada palabra dicha tiene sus consecuencias, y cada silencio también. Concentrados como estamos en pensar el exilio en lo contemporáneo, es esencial para terminar rastrear la cuestión de la mirada de lo contemporáneo como una oscilación
entre lo que definiría nuestro tiempo, en particular el siglo XX y su extensión hasta ahora, así como lo que sobrepasa o desfasa lo actual. Para Giorgio Agamben, dicha mirada de lo contemporáneo debe convivir con lo opaco, con lo que no se puede aclarar fácilmente. Voy a citar acá un fragmento breve de un gran ensayo de Agamben que se llama ¿Qué es lo contemporáneo?, que está en un libro titulado Desnudez. Pero no haya ningún amigo o amiga argentina, porque esto sería de verdad un sacrilegio estar tomando mate sin la bombilla. Qué pena con ustedes, pero se rompió de tanto morder todas estas, de rumiar toda esta historia. Me excuso con las colonias argentinas en el mundo. Dice Agamben, el poeta debe tener fija la mirada en su tiempo. Pero, ¿qué es lo que ve quien observa su tiempo? ¿La sonrisa demente de su siglo? En este punto quisiera proponerles una segunda definición de lo contemporáneo. Contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo para percibir no la luz, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es justamente aquel que sabe ver esta oscuridad y que es capaz de escribir mojando la pluma en las tinieblas del presente. Pero, ¿qué significa ver las tinieblas? ¿Qué significa percibir la oscuridad? Fin de la cita. Creo que uno de los grandes ejemplos de tantos que he tratado de dar esta noche está en este ejercicio permanente de Consuelo Triviño con Vargas Vila. Para terminar, digamos que el exilio no es solo el después. Dicha oscuridad puede insinuarse casi imperceptiblemente tiempo atrás, como en Suenan timbres de Luis Vidales. La escritura a veces actúa como una prefiguración, como un tantear las tinieblas, donde el presente, el pasado y el futuro se mezclan. Escuchémoslo en dos ejemplos finales. El primero, una crónica de Alfredo Molano, que aparece en su libro De Llano Llano. Y el segundo, en la novela teatral de Óscar Collazos, Fugas. Esto es de esta crónica de Alfredo Molano. El llano en La Paz duró un poco, pero a la larga salió verdad lo que dijo el finado Carreño. Va a haber una paz, pero es por unos pocos años. Después vuelve a haber guerra, y será muy diferente a la que hicimos. Nosotros estamos peleando por una causa de partido. La otra guerra va a ser una guerra fría y va a durar años. Y no van a pelear de partido a partido. Se acabó esta guerra, pero solo para comenzar otra. Y la otra cita de Óscar Collazos en Fugas. Hubiera preferido ver cómo la corriente se llevaba a destino ignorado la bola de papel arrojada a la orilla. Sin embargo, había caído sobre las aguas estancadas, y allí seguiría consumiéndose, impregnándose de porquerías. Tiempo después, al volver a evocar este episodio, tuve la consoladora satisfacción de haber reconstruido una certera metáfora sobre el inmemorial estiércol del diablo. Fin de la cita. Como conclusión, el exilio como umbral, el exilio como miasma, como diálogo eh, con lo que queda, con el silencio, con lo acallado, con lo vulnerado, con lo destruido, con los residuos, con los fragmentos. Es una oportunidad, por un lado, para seguir pensándonos como país, para seguir pensando en lo que ha sido y puede ser esta nación, tantos sufrimientos, con tantas oportunidades también. Y por otro lado, ya en el contexto del posconflicto, que todos esperamos se pueda profundizar, con respecto al mandato, que es un mandato de Estado, que ojalá pueda serlo así por mucho tiempo, de la Comisión de la Verdad, en el capítulo del exilio, cómo el estudio, la edición,
la publicación, la divulgación de obras muy diversas en torno al exilio de escritores y escritoras colombianas puede ser una contribución a, a esta paz duradera, que paz total no lo creo tanto. Por último, les voy a compartir lo que para mí es esta humilde propuesta de una biblioteca del exilio. Son en una primera mirada, por supuesto que eso algo no es exhaustivo, y claro que habría un montón de autores y autoras que habría que incluir y muchas más obras, simplemente es una primera propuesta de 23 libros, así como se ha hecho en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana y en la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Nunca es algo sistemático, nunca es algo exhaustivo, hay que verlo exhaustivo, hay que verlo como un punto de partida, no como un punto de llegada. Y es lo que les pido también como contribución de quizá muchos de ustedes también puedan tener ideas, por supuesto, de autores, de obras en diferentes géneros, enriquecería mucho esta iniciativa. Solamente es una primera propuesta, es un punto de partida. Antonio Nariño, Cartas de un americano a un amigo, 1820, publicado bajo el seudónimo Enrique Tomoyar, de Antonio Nariño, 1820, Cartas de un americano. Un libro escrito en el destierro de Antonio Nariño tras la reconquista española en los 6 años en que estuvo preso en Cádiz y que circuló clandestinamente en Cádiz y en España y después en América. Sería el primer libro. Segundo, José María Vargas Vila, Diario Secreto, publicado hace algunos años por la editorial Áncora. Diario Secreto de José María Vargas Vila en el exilio, 1899-1932. Tercero, de Porfirio Barba Jacob, gran poeta colombiano, es uno de sus seudónimos, entre tantos otros que tuvo, de Miguel Ángel Osorio, su nombre de pila, selección de crónicas y poemas. Hay que decir que ya había un trabajo grande hace unos años tanto de Fernando Vallejo en su biografía El Mensajero de Barba Jacob, que muestran todos esos pasos de años y años de exilio de Barba Jacob en México y en Centroamérica, así como también de un escritor colombiano exiliado en París hace muchísimos años y en México también estuvo un tiempo, Eduardo García Aguilar, que hizo la recopilación, estudio y publicación de los escritos mexicanos de Barba Jacob, publicado en el Fondo de Cultura Económica. Cuarto, Luis Vidales, La insurrección desplomada. Es un testimonio de Luis Vidales de lo que pasó durante y después del 9 de abril. Es un libro de los menos conocidos de Luis Vidales, que no se ha reeditado hace muchísimos años. 5. José Antonio Osorio Lizarazo, también muy cercano a Gaitán, también exiliado debido al asesinato de Gaitán y al recrudecimiento de la violencia tras el 9 de abril. José Antonio Osorio Lizarazo, muy recordado por su novela El Día del Odio, novelista de una obra amplia y también ensayista. Ahí sería una selección de artículos de esa época en el exilio. 6. Manuel Zapata Olivella. Merece una mención especial porque hay un trabajo inmenso que ha realizado bajo la coordinación del gran profesor colombiano, especialista en literatura comparada, Darío Henao, de la Universidad del Valle, durante varios años en colaboración con otras instituciones, entre ellas el Caricuervo, la obra completa de Manuel Zapata Olivella. Se ha publicado recientemente, tanto en papel como digital, que pueden consultar libremente en la página web Zapata Olivella de la Universidad del Valle, incluyendo la revista Letras Nacionales. También es un escenario muy interesante del exilio, esta revista. Y ahí podríamos incluir como número 6 de esta Biblioteca del Exilio un libro muy interesante que se llama Hotel de Vagabundos, que es una obra de teatro. Tanto Zapata Olivella como su hermano Juan vieron mucho teatro, sobre todo su hermano, pero esa es una obra de teatro de la experiencia del exilio de Zapata Olivella en Nueva York, en los años 50. Hotel de Vagabundos. 7. Artículos de censura de García Márquez. Yo cité aquí un ejemplo, un par de ejemplos de García Márquez en los años 50, antes y durante el exilio, y sería entonces, se trataría de hacer una selección de prácticamente con una lupa de los artículos de García Márquez que fueron censurados. Habría que cotejar diferentes versiones, es un trabajo muy, muy grande que habría que hacer
porque como él mismo lo sugiere, muchas de esas notas fueron censuradas, no solamente él, sino mucha gente que... Recuerden que esos periódicos de la época del Monstruo, de Laureano Gómez y de Rojas Pinilla, eh, muchos fueron clausurados, incluso fueron incendiados en su tiempo como espectador, saqueados y demás, y sus directores fueron exiliados. Muchos de esos líderes liberales de la época, como Eduardo Santos y López Pumarejo, Lleras Camargo, Lleras Estrepo y demás. Eh, y aparte de eso había una censura. Entonces era muy común, ahorita hay una pequeña exposición, le recomiendo a la Biblioteca Nacional, sobre pequeñas muestras de la censura en Colombia, y era muy común como en los periódicos aparecían espacios en blanco, y eran lo que recortaba la censura. Entonces la gente ya sabía que había algo que estaba recortado. Eso es lo que habría que hacer con García Márquez, un trabajo inmenso de esos años. Número 8, lo que sugiere el informe de Memoria Histórica del 2018, Carlos Villar Borda, una selección de artículos de este periodista exiliado en la época de la dictadura de Rojas Pinilla. 9, con lo que empecé esta charla de la poeta Maruja Vieira, una selección de poemas. 10, Óscar Collazos, escritor que estuvo muchos años exiliado, tanto en Cuba como en Europa. Sería una selección de ensayos y crónicas en la medida en que es un autor que ya ha sido publicado en 2 volúmenes en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana del Ministerio de Cultura. 11, también un referente fundamental tanto de la experiencia del exilio como del estudio del exilio, Arturo Alape, la oportunidad de conocerlo en sus últimos años, un seudónimo, una vez más, su nombre original Carlos Enrique Ruiz, Arturo Alape, seudónimo, estudioso y el autor de ese gran libro sobre el Bogotazo. Y su novela El cadáver insepulto, que es su experiencia desde el exilio en Alemania también, dialogando con esos rastros del exilio propio de ajeno. Número 12, ya citado también, Alfredo Molano, gran conocedor de Colombia, gran cronista. Eh, puede ser justamente su libro Desterrados, 8 crónicas del desarraigo. Número 13, periodista, poeta, escritor, Fernando Garavito, conocido también como el Señor de las Moscas, exiliado durante los primeros años del gobierno de Álvaro Uribe y murió en el exilio en un extraño accidente en Estados Unidos. También habría que hacer ahí un trabajo de notas de prensa de Fernando Garavito. Número 14, una novelista muy estudiada, muy conocida, Laura Restrepo. Puede ser, por ejemplo, una novela como La Isla de la Pasión, que no conozco yo lo suficiente, pero es una sugerencia que he recibido de muy buena mano. Número 15, Silvia Galvis, periodista, escritora. Este ensayo, justamente, este estudio sobre el jefe supremo Rojas Pinilla. Número 16, también ya mencionado, pero sería otro libro, Luis Fayat. Incluso dio una charla en estos días virtual en Alemania. El libro, la novela Compañeros de Ruta. Número 17, también ya mencionada, escritora colombiana Consuelo Triviño, una novela publicada hace un par de años por la editorial Sílaba de Medellín, Transterrados. Número 18, Carlos Vidales, el hijo Luis Vidales, ya mencionado también, habría que hacer una colección, una compilación de poesía y ensayo, por ejemplo. Número 19, el Teatro La Candelaria, de tantas de sus obras, considero que una de las más interesantes en esta temática puede ser El Paso, que además conocí el año pasado de primera mano, una experiencia de un remontaje de esta obra, una residencia de Cultura del Teatro La Candelaria en la que pude hacer parte. Fue una experiencia magnífica y es una obra que habla muchísimo del umbral. Número 20, un escritor colombiano también que recomiendo mucho, Guido Tamayo, no solamente de su novela El Inquilino, sino de sus cuentos. También radicado fuera de Colombia, estuvo mucho tiempo en Barcelona. Número 21, también ya mencionada, Elena Araujo, mencioné esta noche en una entrevista a ella. Su novela emblemática de esos años del estado de sitio, por ejemplo, como Fiesta en Teusaquillo. Y por último, de esta lista, una vez más reitero, no exhaustiva, muy preliminar, apenas un punto de partida, del escritor colombiano, también muchísimos años en Francia, Julio Laciregui, con quien he podido compartir mucho y he estudiado su obra en los últimos años, una selección de cuentos y ensayos. Así que bueno, para que tengamos un
un buen tiempo de preguntas y comentarios de ustedes, agradeciendo este espacio de egresados de la universidad, todos aquellos que nos están acompañando en vivo y quienes vean esta conferencia en diferido. Para terminar, pues, bueno, este recorrido filosófico, poético, histórico, literario, por algunos nombres y obras del exilio en Colombia, de exiliados, exiliadas fuera de Colombia. Mm, Para mí, ante todo, es un diálogo, como lo dije al principio, es un diálogo con respecto a los archivos literarios, publicaciones periódicas, como he mencionado, eh, géneros muy diversos que van de la crónica al ensayo, al diario, a la correspondencia, novela, cuento, poesía y demás. Mm, y es un diálogo ante todo con este mandato del informe de la Comisión de la Verdad. Está enmarcado en este contexto que estamos viviendo de empezar a recoger los aportes y los efectos, muchos de ellos muy siniestros en el sentido de que van a ser muy dolorosos, como ocurrió en Sudáfrica, como ocurrió en Argentina, en Chile y en tantos otros lugares, en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en África, en fin, en la antigua Yugoslavia, en muchos lugares, cuando se empiezan a divulgar estas historias que no todo el mundo conoce o que conocemos parcialmente. Mm, Creo que lo ideal es poder juntar un trabajo eh, que ya se ha hecho, como estos informes inmensos, trabajos interdisciplinarios admirables, hay que repetirlo muchas veces, todos estos estudios, juntar estos trabajos que ya están con otros aportes de investigación, como el que yo estoy sugiriendo esta noche en el caso de la literatura, pero se puede extender, por supuesto, a otras áreas, pero pues esta es la que yo trabajo, y de ahí hacer iniciativas concretas como puede ser esta colección de Biblioteca del Exilio colombiano. Y luego encontrar formas a través del documental, del teatro, de otras formas expandidas, de las artes vivas y demás, de la ficción incluso, para compartir estas lecturas, estas inquietudes, estos dolores, muchas veces el exilio. He insistido mucho en esta conferencia que se trata de un drama, ante todo, se trata de un drama existencial, nunca hay que perder de vista eso, hay que ponerlo siempre de presente en primer lugar. Y también tener una responsabilidad de no usurpar el lugar del otro, por eso yo insisto en la amistad, insisto en el diálogo y no en usurpar el lugar del dolor, que es algo que yo rechazo completamente.